Bendito sea el Señor, gloria sea al Señor. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Cuántos están felices de estar en Ríos de Agua Viva el día de hoy? Dios ha sido bueno con Ríos de Agua Viva, Dios ha sido bueno con la iglesia, con cada uno de nosotros, y hay que reconocer su bondad cada día. Así es que démosle un fuerte aplauso al Señor de señores, a aquel que hace posible todas las cosas, que es nuestro Señor Jesús. Quiero reconocer la presencia de uno de los pastores de Ríos, el que estuvo recientemente aquí sirviendo por 12 años. Démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano César y su amada esposa, nuestra hermana Yuli. Gracias por estar aquí, hermanos. A pesar de las dificultades de salud que el hermano tiene y la hermana también, ellos no querían pasar este tiempo lejos de casa, porque Ríos siempre es el hogar de ellos. Amén. Gloria sea al Señor. En la 2838 Northwest 12th Street en Oklahoma City, hace más de 25 años, Dios iniciaba algo en el humilde hogar de los hermanos Cifuentes. Allí empezó el ministerio de Ríos de Agua Viva, un ministerio que ha impactado incalculablemente las vidas de muchas familias, de muchas personas que a lo largo de estos 25 años han llegado a tener contacto con este ministerio y han sido bendecidas. Otras personas han sido rescatadas de una vida sin Dios, de una eternidad sin Cristo. Familias han sido restauradas y sabemos que el que hace todas estas cosas posibles es el Espíritu de Dios que se mueve en medio de su pueblo. ¿Cómo ha podido permanecer esta obra después de 25 años? ¿Cómo es que centenares de personas de distintos pueblos, de distintos trasfondos religiosos, distintas creencias, han podido llegar a este lugar y trabajar en un mismo sentir en este tiempo? ¿Cómo hemos podido correr con los gastos de este edificio y todo lo que demanda el ministerio de Ríos de Agua Viva? La respuesta se encuentra únicamente en aquel que la estableció, en aquel que inició la obra, en el corazón de los hermanos Cifuentes, allá en la 2838, en la calle 12 de Oklahoma City. ¿Es el mismo Dios de hace 25 años? Es el mismo Dios de hoy. ¿Cuántos lo creen? Él no ha cambiado, no mudan sus pensamientos ni sus planes. Él tiene un propósito para Ríos y después de 25 años lo podemos ver aquí y ahora. Cómo se ha mantenido la iglesia Ríos de Agua Viva. No porque no hayan surgido problemas o dificultades o crisis. Creo que eso es parte de nuestra experiencia humana de este lado de la eternidad. Como una raza caída, obviamente vamos a experimentar diferentes desafíos. Pero gloria sea a nuestro Dios, que la obra no depende de hombre, no depende de ciertas personas, sino depende de un Dios que hace todas las cosas posibles. Y a Él sea la gloria hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría meditar rápidamente haciendo una mirada bíblica a lo que es el pueblo de Dios. Y entonces, ¿por qué nosotros podemos mirar hacia el futuro con tantas expectativas? No solamente mirar hacia el pasado y mirar las glorias pasadas, sino reconocer de que ese mismo Dios puede hacer grandes cosas aún en el futuro. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Si está dentro de sus posibilidades, le animo a que, puestos sobre nuestros pies, vayamos al versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia. Vamos a orar. Misericordioso Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con este ministerio de Ríos de Agua Viva. Queremos darte las gracias por cada líder, cada servidor, cada pastor que ha estado, Señor, sirviendo en este lugar, en esta iglesia. Ahora, oh Dios, te pedimos que no solamente nuestro reconocimiento sea verbal, sino que se traduzca, Señor, en obras de justicia y que vivamos a la luz de lo que tú nos revelas en tu palabra. Como pueblo de Dios, Señor, que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo y que nos has dado una misión para este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Voy a hablar de 3 cosas básicas en este sermón, en este pasaje bíblico. En primer lugar, como pueblo de Dios tenemos una identidad definida y clara por las Escrituras. Y aunque podríamos abundar en este tema, nos limitaremos a lo que nos enseña el apóstol Pedro aquí en el capítulo 2, en el versículo 9 de su primera carta. No solamente voy a hablar acerca de la identidad y dónde debe estar basada nuestra identidad, quiénes somos nosotros, sino también por qué estamos aquí, cuál es el propósito, para qué Dios nos tiene aquí en este tiempo y en esta circunstancia, en esta ciudad. Pero también queremos meditar con humildad que lo que somos y lo que podemos hacer es gracias a la obra del Señor. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, que no éramos pueblo, pero que ahora Dios nos ha hecho parte de su pueblo y hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, no hay gloria humana en nada de lo que hacemos, nada de lo que podríamos nosotros hacer como ríos de agua viva. Es la pura gracia y la pura misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a hablar de estas 3 cosas brevemente: la identidad, el propósito y también nuestra condición previa como pueblo sin Dios en un momento. Dice las Escrituras ahí en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En primer lugar, nosotros pertenecemos a un linaje, a una descendencia, a una ascendencia. La palabra linaje se refiere a una raza o grupo de gente que pertenecen a la misma ascendencia genética. Pero este linaje, esta raza, que es distinta a la raza meramente humana, al hombre, por eso la Biblia distingue entre el hombre natural o el hombre carnal y el hombre espiritual. Aunque somos parte de la raza humana, seguiremos siendo parte de la raza humana, sabemos que Dios ha depositado en nosotros una naturaleza diferente que nos separa del hombre natural. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero este linaje, esta raza, este grupo de personas, no se dio por accidente o automáticamente llegaste a cierta edad o solamente porque entraste a una iglesia. El plan de Dios para su pueblo, el pueblo de Dios, tiene que ver con una elección que Él hizo. Dice la Escritura ahí mismo que somos un linaje, una raza, un grupo de personas escogido. Es decir, alguien más pensó en este linaje, pensó en cada uno de nosotros. Al final, entonces, es una elección que se basa en la voluntad de Dios y no necesariamente en la voluntad del hombre. Porque ciertamente el hombre, por sus propios deseos, no quiere ni busca a Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha querido formar, tiene que ver con los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 4, 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta es una enseñanza bíblica que humilla el orgullo del hombre, porque
cuando vemos el tema del pueblo de Dios a la luz de las Escrituras, reconocemos que hay un Dios que lo ha planificado. Nosotros somos parte de ese linaje. Toda aquella persona que ha aceptado a Jesús, se ha entregado a Jesús, se ha rendido a Cristo, es parte de ese pueblo que Dios previamente había escogido. Estamos entonces aquí por la voluntad de alguien más, no por la iniciativa de un hombre, no por la iniciativa de un ministerio, sino más bien por la iniciativa que Dios en su sola potestad, en su soberana voluntad, lo decidió desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, no solamente nos distinguimos como un linaje escogido, un linaje especial, gracias a la misericordia de Dios, sino también somos un grupo de sacerdotes, servidores, ministros de Dios, no solamente como pastor, no solamente como maestro. Todos aquellos que servimos a Cristo con un corazón sincero, somos parte no solamente de un pueblo escogido, sino un pueblo de sacerdotes, real sacerdote. El sacerdote lo que hacía era servir al Señor. Quizás no somos del linaje precisamente de Aarón, que servían como sacerdote, pero sí somos linaje de Cristo. Cristo en nosotros nos permite acercarnos a Dios, no solamente para servirle, sino para tener comunión con el Padre. ¿Recuerdan lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Básicamente eran los intermediarios entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel. En nuestra dispensación, en nuestro tiempo, gracias a la obra de Cristo, a la elección de Cristo y la obra de redención en nuestras vidas, Él nos ha convertido a nosotros, a todos nosotros, parte de ese grupo de sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, entró en la presencia del Padre y nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios y servirle también de esa manera con un corazón agradecido. Tenemos acceso a la presencia de un rey, tenemos acceso a la presencia de un Dios soberano. No solamente somos sacerdotes, tenemos comunión directa con el Padre, no necesitamos de hombres, no necesitamos de santos, solamente necesitamos de una persona, y la persona de Cristo. Amén. Por eso es que Ríos ha podido perseverar y permanecer en medio de tantas luchas, en medio de tantas crisis que pudieron haber golpeado la iglesia, porque es parte del plan de Dios que nosotros estemos aquí y ahora. No solamente somos un grupo de sacerdotes que sirven a un rey, sino que somos una nación santa. Esto habla de nuestra ética, nuestra moral. Dios nos ha separado del resto de las demás personas para que les sirvamos y para que vivamos una vida que refleje el amor, la gracia y la santidad de Dios. Sed santos, así como yo soy santo. Cristo nos ha separado y ahora nosotros vivimos en santidad. Entonces debemos distinguirnos como un grupo de personas o un pueblo que saben vivir en santidad, o sea, separados del pecado y de todo lo que trae deshonra al nombre de Cristo. Por eso se debe de distinguir primeramente el pueblo de Dios. En realidad, donde no hay santidad, no puede haber un servicio. No podremos reclamar ser parte del real sacerdocio. La evidencia al final de que somos escogidos no es que pertenezcamos a una iglesia, no es que hagamos cosas. La evidencia de que realmente somos escogidos, parte del pueblo que Dios escogió y que somos un grupo de sacerdotes según la voluntad de Dios, es que vamos a vivir en santidad. No solamente es en acto, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Y esto es de suma importancia, porque a veces reclamamos ser salvos y ser parte del pueblo de Dios, pero no vivimos en santidad. Pero no estamos caminando en obediencia a los mandamientos de Dios. No nos preocupamos por vivir de acuerdo a los mandamientos, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por lo tanto, una persona que reclama ser parte del pueblo de Dios debe distinguirse por una vida de integridad, por una vida de honestidad, por una vida de santidad, aparte, separado del pecado. Porque eso es santidad, es vivir separado del pecado. Pero no solamente somos una nación santa, separados por la misericordia de Dios, sino que somos un pueblo comprado, somos un pueblo adquirido por Dios. Todos adquirimos cosas de valor. Cuando vas a la tienda
Cuando vamos en el camino, queremos conseguir algo, es porque aquello va a ser de utilidad o simplemente nos ha gustado. Dios nos ha comprado, somos propiedad de Dios. Cuando nosotros comprendemos esta simple enseñanza, ¿quiénes somos nosotros entonces? Somos pertenencia, somos posesión de Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo no me pertenezco a mi esposa. Yo no le pertenezco a mi esposo ni a mis hijos. Yo le pertenezco a un Dios que ha decidido comprarme. ¿Y con qué me compró Dios? Dice las Escrituras que Él no me compró con plata, u oro o piedras preciosas, sino que me compró. Escuche bien. Lo que Dios hizo, el precio que Dios tuvo que pagar para tomar posesión de este vil pecador, que era un enemigo de Dios, que rehusaba buscar a Dios. Lo que Dios tuvo que hacer por mí para comprarme, para que yo fuese posesión suya de una vez y para siempre, Dios tuvo que pagar el más alto precio. No hay comparación entre Cristo y nosotros. ¿O quién podría reclamar acá ser dignos de una gota de la sangre del Hijo de Dios? Pero eso fue lo que Dios hizo. No nos rescató con oro o con plata, sino que nos rescató con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó. A veces nos preguntamos, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Mire lo que dice la Escritura y mírelo con fe, mírelo de cerca. Cuando el mundo nos rechaza, cuando las personas nos rechazan y nos sentimos mal, nos centramos tanto en nosotros mismos, en lo que otras personas dicen. ¿Por qué no mira las Escrituras y mira lo que Dios dice acerca de usted? ¿Sabe cuál es el problema de la baja autoestima? De raíz, es que nos concentramos demasiado en nosotros mismos. Demasiado en nosotros mismos. Tenemos que mirar qué dice Dios acerca de mí. Y si yo realmente he creído en Cristo por fe, y por fe ando, y por fe tomo sus promesas, y veo unas Escrituras, ¿qué dice Dios de mí? No que dice mi amigo, mi compañero de escuela, mis compañeros de trabajo, mi pareja, sino que dice Cristo de mí. Dice que yo soy un linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, un pueblo comprado con la sangre de Cristo. Si nosotros abrazamos estas verdades que tienen el sello de Dios, de la fidelidad de Dios, un Dios que nunca cambia, un Dios que permanece fiel, un Dios que cuando habla su palabra es eterna. Por lo tanto, si yo veo las Escrituras y me veo a mí mismo, ¿cómo yo podré vivir hundido en la autoestima? Obviamente, es porque estoy centrado mucho en otras voces y no tanto en las voces de Dios. No solamente somos un pueblo con una identidad entonces muy bien definida por las Escrituras, sino también que somos un pueblo con un propósito definido también por Dios. Y más allá de conseguir nuestra felicidad, el ser humano en búsqueda de su propia felicidad realmente ha errado el blanco. El creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Hay alguien aquí? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando el ser humano abre su oído a Dios y se deja guiar por Dios, y Dios dice, lo primero que tú tienes que hacer como un pueblo de Dios es buscar hacer la voluntad de Dios. A veces será difícil, a veces será cómodo, pero no se trata de cómo tú te sientas, ni se trata de buscar tu propia felicidad. Si Cristo hubiese buscado su propia felicidad, Cristo no hubiera subido a la cruz. Si los apóstoles hubiesen buscado su propia felicidad, como te la vende el mundo, porque es la filosofía en la que a veces nos movemos en esta sociedad y en este mundo, en este tiempo, entonces no hubiesen podido cumplir la misión que Dios les había dado. Ríos de agua viva, como parte del pueblo escogido de Dios, no debe de buscar aquello que es más cómodo o aquello que más le conviene a ríos de agua viva. Ríos de agua viva tiene que buscar hacer la voluntad de un Dios que nos ha llamado, que nos ha elegido y que nos ha hecho parte de un pueblo de sacerdotes y de una nación santa.
Amén. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. No es ir a la iglesia para que Dios me bendiga, para recibir más de Dios. Nosotros hemos sido puestos en este mundo, aquí y ahora en específico, como ríos de agua viva, para que cumplamos una misión. Alguien dijo por ahí, no es que Dios tiene una misión para ríos, sino que Dios tiene a ríos para una misión. ¿Sí entiende la diferencia? No es que Dios creó a ríos de agua viva y luego le asignó una misión. No, Dios ya tenía una misión y entonces creó a ríos de agua viva para esa misión. Cuando nosotros comprendemos estos elementos básicos, estas enseñanzas básicas que Dios nos revela en las Escrituras, entonces podemos perseverar. No solamente perseverar y mantener nuestras puertas abiertas como ríos de agua viva, sino saber que estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos colocó en esta ciudad y en este tiempo. Ayer me dio mucho gusto ver a todos sirviendo. Gran parte de la congregación estuvo por acá y nos gozamos. ¿Quién diría que no se gozó en realidad de todos los que vinimos? Incluso habían personas que nos estaban visitando. Pero dentro de todo, sabemos de que tenemos un grupo de evangelismo. Ahí estaban los hermanos también de alguna manera compartiendo la palabra del Señor. Ríos tiene que aprovechar todas las oportunidades al establecer contacto con el mundo, con las personas sin Cristo. Tenemos que aprovechar las oportunidades para compartir lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Biblia acá. ¿Para qué Dios eligió este pueblo? ¿Para qué Dios nos escogió a nosotros y nos convirtió en sacerdotes? Nos santificó y somos posesión suya, para tenernos guardados en una reliquia de que no nos pase nada, para que no nos pase nada por ahí. No, dice la Escritura, ¿para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cualquiera puede ver el propósito de la iglesia entonces ahí. ¿Para qué propósito anunciéis? Entonces, el pueblo de Dios, ríos de agua viva, tiene el propósito de anunciar. Tiene el propósito de proclamar algo. No hemos sido llamados simplemente para callar. No hemos sido llamados para vivir en silencio, para simplemente recibir las bendiciones de Dios aquí en la iglesia. Dios nos ha llamado, Dios nos escogió, recordemos eso. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que anunciemos algo, no para que el pueblo esté callado. Y es un porcentaje muy reducido de las personas que saben declarar y anunciar y proclamar las verdades de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así respondieron los apóstoles cuando fueron intimidados por las autoridades de Jerusalén. Y le dijeron, no pueden hablar más en ese nombre, en el nombre de Jesús no más. Y ellos respondieron con valor, con osadía. Se pararon delante de las autoridades y ellos dijeron de esta manera, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ojalá que Ríos pueda tener la misma convicción, podamos crecer en esta convicción. A donde yo vaya, Dios quiere que yo haga algo. Dios quiere que yo anuncie las buenas nuevas, no solamente de palabras, sino también con mi comportamiento. No solamente con mi comportamiento, sino también con mis palabras. En realidad, algunas personas dicen, es que yo predico con mi vida. Yo predico con mi estilo de vida, con una vida de honestidad, de respeto, una vida que se ajuste a los mandamientos de Dios. Eso es extremadamente importante, pero no es suficiente. La gente necesita escuchar verbalmente el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Y saben quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer, hermano? ¿Quién? ¿El pastor? Solamente. Los líderes, los que saben mucho de la Biblia. Todos. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted tiene esta responsabilidad juntamente con un servidor. Dice, para que anunciéis, proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto de virtudes, muchos eruditos de las Escrituras, estudiosos de las Escrituras, en realidad les cuesta traducir la palabra virtudes. Pero se podría traducir simplemente como las excelencias de Dios.
y en qué Dios es excelente, en qué Dios es digno de alabanza, en qué Dios muestra su majestad. Pues en todos sus atributos de Dios, aún en su ira, Dios muestra su excelencia. La suma de todas las virtudes positivas que nosotros podemos ver aquí en este mundo: bondad, amor, honestidad, respeto, paciencia, poder, sabiduría. La suma de todas las virtudes en su máxima y perfecta expresión se encuentran en Él. Si yo quiero encontrar la perfección del amor, lo encuentro en Cristo. Si vamos a hablar de la perfección en sabiduría, en poder, la encuentro en Cristo. En bondad, en paciencia, están en Él. Nosotros no solamente anunciamos lo que Dios ha hecho, sino quién es Dios. Damos a conocer su sabiduría y su gracia, no las nuestras, ni tampoco la filosofía del mundo. Proclamamos su amor y su benevolencia, proclamamos su bondad, proclamamos su paciencia, pero también proclamamos su ira. Su ira es parte y sus juicios son parte de las excelencias de Dios, de la majestad de Dios. Algunos queremos ver la ira y no queremos hablar de la ira de Dios. Y se nos hace la idea de un hombre que está poseído o tomado por una emoción y actúa alocadamente. Dios no es la ira de Dios así, sino que es un rechazo total a todo aquello que no se ajusta a las virtudes que hay en Él, a su voluntad. Es claro que el mundo necesita, no es conocer nada más nuestra vida o lo que nosotros hacemos, necesita conocer a una persona. ¿Cómo es este Dios? ¿Preferiría ser usted conocido por lo que hace o por lo que usted es? Piense en lo que usted hace. ¿A qué se dedica usted? Quizás es médico, abogado, ingeniero. A algunos nos gusta darnos a conocer y ponemos nuestra identidad en las cosas que hacemos. Dios no solamente quiere que nosotros sepamos lo que Él ha hecho, sino quién Él es. Ciertamente a veces el hombre prefiere ser conocido por lo que hace, porque ahí encuentra gloria, pero no necesariamente por lo que es. Encontramos en la creación una manifestación de la gloria de Dios, de las virtudes de Dios, del poder y la sabiduría. Pero no es suficiente para conocer a ese Dios. Por eso Dios nos ha revelado su palabra, donde Él se ha manifestado y nos ha dado a nosotros, la iglesia, la responsabilidad de manifestar, no solamente con nuestros actos, sino también con nuestros labios, dar a conocer las virtudes, las excelencias de Dios. No solamente es entonces dar a conocer lo que Dios ha hecho, sino quién es Dios. ¿Sabe por qué a veces no nos apasionamos por Dios como deberíamos apasionarnos? ¿Por qué a veces no estamos tan comprometidos con Dios como deberíamos de comprometernos? ¿Por qué a veces vivimos una vida de falsedad, de hipocresía? Por acá soy algo, por allá soy otra cosa. Es porque no hemos conocido a este Dios. Y este Dios se ha dado a conocer en su palabra. Pero la Biblia dice que nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, estamos llamados a dar a conocer las virtudes, no solamente lo que Él ha hecho, sino las virtudes. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? A quien nosotros decimos adorar, a quien nosotros decimos servir. Es Cristo quien nos revela la excelencia de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura, el primogénito de toda la creación. Si queremos ver la manifestación de las virtudes, de la excelencia, de la gloria de Dios, tenemos que mirar entonces a Cristo y ver su vida, cómo vivió Jesús, y entonces también nosotros proclamar la vida de Cristo y las virtudes de Dios. Si en el pasado Dios escogió a Israel, realmente Dios escogió a Israel de entre muchos pueblos. Dios lo escogió, Dios lo formó y lo puso en un lugar, en un tiempo, para que diera a conocer la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Israel tuvo contacto con otras naciones? Más bien Israel se corrompió. Israel entonces más bien llegó a adoptar ciertas ideas, cierta filosofía y ciertas religiones de las naciones paganas de su alrededor. No pudo manifestar la gloria de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, que Dios ha puesto no en un determinado punto geográfico, sino a lo largo y ancho de todo el mundo.
Dios ha puesto la iglesia para que nosotros demos a conocer la gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra principal misión como pueblo de Dios. Y por último, hermanos, nunca olvidemos de dónde venimos. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho. Nunca olvidemos quiénes éramos. De otra manera, nuestro corazón se llenará de orgullo, de prepotencia, igual que Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, no siempre fuimos pueblo de Dios. Hubo un tiempo en que vagamos por este mundo en la vanidad de nuestra mente, en la corrupción de nuestras obras. Y el apóstol Pedro nos está llamando la atención. Nosotros hemos sido escogidos y nosotros hemos sido puestos con un propósito. Pero nunca olvidemos que hubo un tiempo en que no éramos esto. No éramos pueblo, ni habíamos alcanzado misericordia. Estábamos en tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas es la esfera dominada por el mal, por el pecado, por Satanás, por la ignorancia de Dios. Esas son las tinieblas. Pero Él nos llamó con un llamamiento eficaz. Un día Dios abrió nuestro sentido. Pudimos ver nuestro pecado y podemos ver la gracia que hay en Cristo. Y corrimos a la cruz en búsqueda del perdón. La luz es la esfera espiritual, dominada por la justicia, la verdad y el conocimiento de Dios. Y de ahí Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No erais pueblo ni habíais alcanzado misericordia. Efesios 2:12 dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No gozábamos de la misericordia de Dios, esa misericordia especial. Creo que Dios tiene misericordia con todas las personas, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo en que Dios es misericordioso con todos. Amén. Creyentes o no creyentes. Pero hay una misericordia especial que se aplica a la vida del creyente, a la vida de la persona que ha entregado su vida a Cristo. Una misericordia que nos libra de una condenación eterna. A esa misericordia se refiere Pedro. No a la misericordia común, sino a esa misericordia especial. En un tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, Dios no te dará lo que nosotros por naturaleza merecemos. Por lo tanto, es tiempo de que nosotros miremos a lo que Dios dice en cuanto a nuestra identidad como ríos de agua viva. Somos un pueblo escogido, somos un grupo de personas que sirven a un rey, somos nación santa, somos un pueblo comprado por Cristo. Pero también miremos nuestro propósito a la luz de las Escrituras. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nunca debemos de perder de vista que sin Cristo nosotros no somos pueblo, sin Cristo no podemos alcanzar misericordia y sin Cristo estaríamos en las tinieblas. Por lo tanto, hoy y por la eternidad, por los siglos de los siglos, la única honra y la única gloria sea a un Dios que supo escoger desde la eternidad y supo hacer todas las cosas posibles para poder comprar un pueblo que vivía en las tinieblas y separados de Él. Como aplicación, afirmemos nuestra identidad en lo que Dios dice acerca de nosotros. No en la filosofía de este mundo, no en la psicología de este mundo, no en viéndote a ti, sino viendo lo que Dios ha dicho. Cumplamos con nuestro propósito como iglesia. Creemos de que Dios ha hecho grandes cosas, pero ¿cuántos creen que Dios tiene muchas cosas más por hacer en Ríos? Tenemos que mirar al futuro y reconocer de que Dios tiene mucho trabajo para nosotros como iglesia. Recordemos siempre que somos lo que somos únicamente a la misericordia y la gracia de Dios, quien nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable y quien nos ha hecho parte de un pueblo especial solamente por su misericordia. Así es que mis hermanos de Ríos de Agua Viva y todos los que están aquí, reconozcamos cada día y cada año que pasa
de que si no fuera por la misericordia de Dios, en realidad, como dice Jeremías, estaríamos consumidos. Pero aquí está Ríos porque es parte del pueblo de Dios y es parte de sus planes. Y Dios tiene muchas cosas más por cumplir a través de su pueblo. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos ante ti en esta hora agradecidos por el don de la vida. Gracias porque en tu palabra nos muestra quiénes somos, lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir en humildad, en gratitud cada día por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a ser dignos de este llamado que tú nos has hecho, a ser dignos de ser llamados tu pueblo y ser llamados tus hijos. No solamente en palabras, sino también en comportamientos. Que ríos de agua viva, como iglesia, podamos ver a su Dios hacia el futuro y que nuestra pasión sea la misma que había en los hermanos Cifuentes hace 25 años. Que miremos hacia el futuro con expectativa, porque grandes cosas tú harás en medio de nosotros. Toda la honra y la gloria sea para ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.